En el video de hoy les mostraré cómo conseguir la montura Cenizas de Alar y el halcón zancudo blanco Presto, y repasar un poco la historia detrás del príncipe Caeltas Caminante del Sol. El príncipe Caeltas Caminante del Sol era un poderoso mago y miembro del Kirin Tor, el consejo de magos que gobernaba Dalaran. Este grupo estaba compuesto por los hechiceros más poderosos de Azeroth, encargados de preservar el conocimiento arcano y proteger la magia de posibles amenazas. Pero Caeltas no solo era un mago, sino también el príncipe de Quel'Thalas, el reino de los altos elfos. Esta tierra era conocida por su eterna primavera y su conexión con la fuente del sol, un manantial de energía arcana que alimentaba a los elfos y les otorgaba su longevidad y poder. La plaga llegó a Quel'Thalas, liderada por Arthas Menethil, quien buscaba la fuente del sol para resucitar a Kel'Thuzad. La fuente del sol era el núcleo de la magia élfica, creada a partir de un vial del pozo de la eternidad. Sin ella, los elfos perderían su conexión con la magia y su esencia misma. Caeltas intentó buscar ayuda en la alianza, pero los humanos lo rechazaron, considerándolo poco confiable. Sin opciones, los elfos de sangre quedaron aislados y vulnerables. Desesperado por salvar a su pueblo, Caeltas se unió a Illidan Tempestira, quien le prometió una solución para la adicción mágica de los elfos. Juntos viajaron a Terrayende, donde Caeltas tomó el control del Castillo de la Tempestad, una antigua fortaleza Naaru. Caeltas usó el castillo para extraer energía arcana y alimentar a su pueblo, pero su obsesión por el poder lo llevó a tomar decisiones cada vez más extremas. Caeltas fue derrotado por los héroes de Azeroth en la fortaleza de la Tempestad, pero no murió. Gravemente herido, fue rescatado por la sacerdotisa del Risa, una Shivarra al servicio de Kil'jaeden. Para restaurar su poder, Del Risa implantó un cristal vil en su pecho, un artefacto que lo mantenía con vida, pero lo ataba aún más a la Legión. Con su derrota en Terrayende, Caeltas regresó a Azeroth con un nuevo propósito. Alar, el majestuoso fénix, era el símbolo de Caeltas. Representaba la inmortalidad y el renacimiento, pero también su obsesión con el poder. Los jugadores pueden obtener la montura Cenizas de Alar al derrotar a Caeltas en la fortaleza de la Tempestad, en Tormenta Abisal, en Terrayende. Poder. Mi pueblo es adicto a ellos. Una dependencia que se puso de manifiesto cuando la fuente del sol fue destruida. Bienvenidos al futuro. Es una pena que sea demasiado tarde para que se interpongan. Ya nadie puede detenerme. Salama a Shalanori. No he llegado hasta aquí para que me detengan. El futuro que he planeado no se pondrá en peligro. Van a probar el verdadero poder. Quel'Thalas. En su estado de desesperación, Caeltas fue contactado por Kil'jaeden, quien le ofreció más poder a cambio de su lealtad. Caeltas intentó usar la Fuente del Sol para invocar a Kil'jaeden en Azeroth, lo que habría significado la destrucción del mundo. Pero los héroes de la Ofensiva del Sol Devastado lo enfrentaron en el bancal del Magister,
donde finalmente fue derrotado. En sus últimos días, Kael'thas montaba el halcón zancudo blanco, un símbolo de su conexión con los elfos de sangre. Los jugadores pueden obtener esta montura al derrotarlo en dificultad heroica, en el bancal del Magister, en las islas de Quel'Danas, de los Reinos del Este. No estén tan satisfechos. Sé lo que están pensando. Pero el Castillo de la Tempestad no era más que una distracción. ¿Realmente creyeron que confiaría el futuro a un perro ciego medio elfo de la noche? Oh, no. Solo era un instrumento. El primer paso de un plan mucho mayor. Todo nos ha llevado hasta aquí. Y esta vez no interferirán. Muerte no significa nada. El amo acabará con ustedes. Se ahogarán en su propia sangre. El mundo arderá. Para acceder a la isla pueden tomar el portal que se encuentra en el centro de la ciudad de Shatra, en Terrayende. Así hemos explorado la historia del príncipe Kael'thas Caminante del Sol, un príncipe que pasó de ser un héroe a un traidor. Sus decisiones fueron impulsadas por la desesperación, la ambición y la necesidad de salvar a su pueblo. ¿Fue Kael'thas un visionario que intentó proteger a los elfos de sangre o simplemente un peón de la Legión Ardiente? Aún quedan muchas más historias por descubrir en los rincones de Azeroth. Las descubriremos en el siguiente video. Hasta la próxima.